Los crímenes de Ernesto Zedillo, juicio a Zedillo, por traición a la nación. Con pues los crímenes de Ernesto Zedillo, un sexenio bastante trágico para el país, y a este expresidente en realidad se le molesta o se habla muy poco de él. En realidad muy poco de él se habla. Por supuesto que tenemos muchos comentarios acerca de Salinas, acerca del propio Felipe Calderón, incluso de Peña Nieto, de Vicente Fox, pero se dice muy poco de Ernesto Zedillo, como si a veces uno pensara que este sexenio hubiera sido tranquilo para los mexicanos. Gris, dicen algunos, un presidente muy gris, pero no necesariamente fue así. En este periodo, José Reyes, fue cuando se cometieron varios de los crímenes que hoy siguen dañando a la sociedad mexicana. Podemos recordar, en primer lugar, este asunto del Fobaproa, cuando hay que recordar esto, deudas privadas de banqueros, pues para que estos señores que habían cometido muchos errores en la administración y corrupción y fraudes no quedaran en la calle. Ernesto Zedillo decidió que todos, con recursos de todos, teníamos que sacarlos del atolladero para que no solamente no quedaran en la calle, sino para que siguieran controlando el sistema financiero mexicano, no perdieran nada en su calidad de vida, y esa deuda se tradujo en deuda pública, se convirtió en deuda pública que vamos a seguir pagando hasta 2042. Y decimos vamos a seguir pagando porque sí, hasta la fecha del presupuesto público, cada año tenemos que destinar los mexicanos 42,000 millones de pesos. Imaginemos esa cantidad, todo lo que podríamos utilizarla para otra situación, tenemos que destinarla solamente al pago de intereses, ni siquiera para irle bajando a la deuda. Solamente de intereses es lo que estamos pagando cada año los mexicanos por esta acción. Pues no nada más podríamos decir que errónea por parte de Ernesto Zedillo, sino prácticamente criminal. Sabía lo que estaba haciendo, salvando a sus amigos banqueros y traduciendo, convirtiendo esa deuda privada en deuda pública que, como decíamos, seguiremos pagando hasta 2042. José Reyes. Así es, Ósimo. Hay que decir también, de acuerdo con información de nuestra compañera Nancy Flores, que el expresidente Ernesto Zedillo ha sido también señalado por presuntos nexos de su familia con el cártel de los Amezcua Contreras, las masacres de Acteal en su periodo, el Charco, Aguas Blancas y el Bosque, consideradas también de lesa humanidad que no prescriben, la estrategia de contrainsurgencia que aplicó en su gobierno contra el EZ, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como una retahíla de privatizaciones de los bienes de la nación y el perdón fiscal que su gobierno otorgó a sus hermanos. Sósimo. Así es, José Reyes. El sexenio del priista Ernesto Zedillo, Ponce de León, que empezó en diciembre de 1994 y concluyó en noviembre de 2000, se caracterizó por ser abiertamente contrario a los intereses de las mayorías. Sus políticas públicas limitaron directamente los derechos humanos, considerados también necesidades humanas fundamentales de alimentación, salud, trabajo, abrigo, educación y vivienda, entre otros. No solo los más pobres fueron afectados, sino también la llamada clase media, que tras el error de diciembre, o crisis del efecto tequila, como también se le conoció, se pulverizó prácticamente la clase media en México. Estas políticas fueron clasistas, pues solo beneficiaron a la élite burguesa. Tenemos un video, José Reyes, que podemos ver, un primer video sobre cómo fue que inició este sexenio de Ernesto Zedillo. Hay que recordar, después de que hubiera sido asesinado meses antes, en un proceso electoral bastante enrarecido, el que era el primer candidato del Partido Revolucionario Institucional en ese proceso electoral, Luis Donaldo Colosio. Una vez que fue asesinado Luis Donaldo Colosio, a quien se impuso como candidato de este partido fue Ernesto Zedillo. Pero tenemos el video de un fragmento de la toma de protesta de este presidente. Veamos.